Así que yo lo que les voy a mencionar, si bien es cierto, es para recordarles lo que ustedes ya conocen, va a estar más enfocada a la parte neurológica. No quiero decir con esto que solamente ustedes van a hacer la parte neurológica. Cuando confeccionamos una historia clínica, este debe ser integral, completa. Pero como vamos a desarrollar este capítulo, va a estar enfocada hacia ello. ¿Ya? Muy bien. A ver, doctora, la que sigue, por favor. Como se habrán dado cuenta ustedes, hay diferentes historias clínicas, varias historias clínicas, y todas ellas se han creado concebidas a la función que desempeña el médico, ¿no? Entonces, van a tener una historia clínica muy breve y sucinta, totalmente dirigida cuando trabajen ustedes o se encuentren en el área de emergencia. Van a tener también ustedes una historia clínica orientada a contemplar los motivos de consulta para consultorio externo. Pero de todas ellas, la que es más completa y la que deben desarrollar de forma íntegra ustedes es la que van a hacer en los pacientes hospitalizados en un ambiente hospitalario. Ahí sí deben tener en cuenta que deben desarrollar por completo la historia clínica sin pasar ningún ítem, ¿ya? Ningún ítem. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto nosotros? ¿Por qué estamos obligados a confeccionar una historia clínica? ¿Porque nos parece? ¿Porque es mejor? Si bien es cierto, la historia clínica nos va a permitir a nosotros poder consignar los datos, el examen, los antecedentes, los planes de trabajo, deben tener en cuenta que también es un documento médico legal. Y cuando nos enfrentemos nosotros a un problema de esta naturaleza, todo lo que esté escrito en este documento va a ser utilizado para verificar nuestro buen proceder en mérito a la asistencia de un paciente, ¿no? Todo lo que escriban debe estar consignado. Todo lo que vean, todo lo que encuentren, todo lo que planteen, todo lo que diagnostiquen, su forma de pensar en su apreciación, debe estar consignado en la historia clínica. De tal forma que si ocurriera un problema de esta naturaleza, problema legal, y ustedes han hecho una buena historia clínica, lo más probable es que salgan sin mayores inconvenientes. La historia clínica, por Ley General de Salud, les permite tanto a los pacientes como a los familiares tener acceso a ella. Basta que hagan un pago por mesa de partes y soliciten la historia clínica para que ustedes puedan recabar la historia clínica formateada, fotocopiada, ¿no? De lo que quisieran saber, de lo que aconteció a su salud o a la de sus familiares. La que sigue, por favor. Esto ya es muy conocido por ustedes. La primera parte es la afiliación, en donde consignamos el nombre. Nosotros cuando evaluamos un paciente debemos tener la certeza de que es el paciente realmente el que estamos evaluando. Se han suscitado innumerables situaciones de suplantación e incluso hay mucha gente que por necesidad suplanta a sus familiares por el parecido y a veces fallecen. Y nosotros no verificamos que sea realmente la persona y hacemos certificado de un paciente que no está hospitalizado. Entonces, hay que verificar siempre el nombre correcto del paciente, ¿no? Esto es un dato sine qua non para todas las historias clínicas. Orientado a la neurología, es importante también consignar la edad. ¿Por qué es importante la edad? Porque de acuerdo al grupo etario, se van a presentar enfermedades que van a tener mayor prevalencia en estos grupos. Por ejemplo,
Si yo les digo, un paciente convulsiona, indudablemente ustedes me van a decir qué edad tiene el paciente. Entonces, si me refiero y les digo es un neonato, un recién nacido, un bebé que tiene menos de 28 días, entonces ustedes me van a decir, de repente tiene un problema metabólico, un problema de bilirrubina, un problema de glucosa o de calcio, ¿no? Los niños recién nacidos muchas veces sufren al nacer y tienen algún grado de asfixia. Entonces, la hipoxia neonatal también puede originar convulsiones. Las infecciones que se pueden suscitar alrededor del parto también pueden provocar convulsiones. Diferente es cuando evaluamos a un adulto. En un adulto, las causas son distintas y en ellas prevalecen las infestaciones y las infecciones. En los adultos, generalmente predomina la neurocistecicosis en nuestro medio y en segundo lugar, la tuberculosis, ¿no? Si cambiamos el grupo etario y nos vamos hacia el otro extremo de la vida, vamos a observar que los ancianos también están predispuestos a las convulsiones, pero en estos casos el problema es más vascular, un desorden cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, o el desarrollo de un proceso expansivo tumoral. Entonces, como verán, de acuerdo a los grupos etarios, las causas de las convulsiones varían. La que sigue, por favor. En el desarrollo de su historia clínica en filiación también consignan ustedes el lugar de nacimiento. Hay enfermedades neurológicas que son más frecuentes de acuerdo a la región donde habita el paciente. Y si hablamos a nivel mundial, por ejemplo, en el hemisferio norte, en las zonas gélidas, entonces la esclerosis múltiple es una enfermedad frecuente. Si hablamos de lugares de procedencia a nivel nacional y nos referimos a las zonas ganaderas como por ejemplo Ancash y Cajamarca, en estas zonas hay una alta prevalencia de neurocisticercosis. La que sigue, por favor. ¿Qué otra cosa consignamos nosotros en filiación? Consignamos la ocupación del paciente. Muchas veces su oficio, su profesión, nos va a orientar a algún tipo de patología neurológica que pudiera tener el paciente. Como un ejemplo, viene un paciente que manifiesta pues adormecimiento y debilidad tanto de miembros superiores o inferiores, y nosotros comenzamos a pensar que podría tratarse de una polineuropatía. Y le preguntamos al paciente, ¿usted en qué trabaja? Y él nos dice que trabaja en una grifería, en una fábrica de pinturas o de pilas. Entonces, esta ocupación o este oficio nos induce y nos orienta a descartar la posibilidad de que pudiera estar intoxicado por metales pesados. Y ese sería el origen de su polineuropatía. Por otro lado, tenemos pacientes que acuden a consulta quejando lumbalgias, ¿no? Y cuando nosotros hacemos las preguntas de rigor, nos encontramos que son agricultores. Observen ustedes en la figura que está en el extremo inferior izquierdo, la posición que adoptan los agricultores para poder cuidar sus plantíos o hacer sus cosechas. Entonces, lógicamente, eso lo predispone a presentar lumbalgias secundarias a problemas de hernias discales. O también habrán visto en los mercados o en los muelles a los estibadores que cargan pues pesos descomunales sobre sus hombros, y esto hace que se aplaste el disco intervertebral y provoca compresión de las raíces emergentes.
provocando en ello radiculopatías. Entonces, la ocupación es un dato importante que nos va a permitir a nosotros orientar nuestro diagnóstico hacia algún tipo de patología. La que sigue, por favor, doctora. ¿Qué más consignamos en filiación? Lógicamente nuestro sexo, porque además de todo lo que estamos hablando, el sexo también es un factor predisponente o prevalente para determinadas enfermedades. Por ejemplo, en los varones es más frecuente que estos sufran de Parkinson, que tengan un desorden cerebrovascular o que tengan una esclerosis lateral amiotrófica. En las mujeres, los problemas neurológicos más frecuentes se sitúan alrededor de la migraña, la esclerosis múltiple y el Alzheimer. Entonces, cada uno de los sexos tienen enfermedades prevalentes por determinado género. La que sigue, por favor. Otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta es la raza y la ascendencia, nuestro origen familiar, de dónde proviene, de dónde es nuestra procedencia genéticamente, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que en la raza negra las enfermedades cerebrovasculares se presentan con mayor frecuencia, producto de otras enfermedades como la hipertensión. En la ascendencia española o italiana es más frecuente observar también mayor prevalencia de Parkinson. La que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas consignamos en los antecedentes? Consignamos los antecedentes fisiológicos, cómo fue la gestación del paciente, si durante la gestación la mamá tuvo o no hipertensión, preeclampsia, eclampsia, si para el nacimiento del paciente el parto fue eutóxico o distóxico. ¿Recuerdan ustedes? Probablemente no lo vayan a ver porque ya está proscrito, pero antes, cuando un niño no podía nacer, se utilizaban unas herramientas especiales que tenían el nombre de forceps. Y con ello se cogía al bebé por la cabeza y se lo tiraba hacia afuera tratando de ayudar a que el bebé pueda salir de la mamá. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha visto que esto traía efectos adversos. Por lo tanto, ahora está proscrito. No, también tenemos que ver el desarrollo motor del paciente, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad se puso de pie, a qué edad caminó, cuándo inició su lenguaje oral, cómo fue su rendimiento escolar durante la época de estudio y si hubieron trastornos de aprendizaje o de lectura para ver si el paciente tuvo o no un desarrollo psicomotriz normal, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a antecedentes patológicos, en los niños y en los adolescentes hay que destacar cómo fue su Apgar al nacer, ¿no? Ya cuando ustedes lleven pediatría van a ver que hubo una médico, un científico, Virginia Apgar, y en esto ella pues tomaba en cuenta varios parámetros, ¿no? El aspecto, el pulso, los gestos, la actividad o el tono muscular y la respiración al momento de nacer. Esta puntuación nos permitía definir si el recién nacido tenía algún riesgo de haber hecho hipoxia cerebral o no. Un Apgar de 10 era un buen Apgar, ¿no? Ver también si durante su etapa de niñez menor de 5 años tuvo o no convulsiones, sobre todo febriles. Nosotros nos preocupamos mucho cuando un niño menor de 5 años tiene fiebre, porque hay la posibilidad de que esta fiebre haga convulsionar al niño.
Y se ha visto reportes, se han visto estudios en los cuales se asocia las convulsiones febriles en el desarrollo de algunos pacientes que pueden a la larga sufrir de epilepsia. Si hubieron o no antecedentes de traumatismo encefalocraniano, lo cual desencadenó convulsiones en el paciente. Y si hubo o no en algún momento algún tipo de infección del sistema nervioso central, llámese meningitis o encefalitis, que pudiera también condicionar algún trastorno a nivel del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Así como hemos visto estos antecedentes, en los adultos, los antecedentes que adquieren durante la etapa adulta también son importantes, porque hay enfermedades que condicionan complicaciones serias, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la dislipidemia y el tabaquismo. Un paciente que tiene estos factores de riesgo, lo único que hace es condicionarse a que pudiera sufrir un problema tanto cardíaco como cerebrovascular. Entonces, esas cosas hay que tratar de manejarlas y de orientar a nuestros pacientes. Un paciente que sufre de fibrilación, de una arritmia auricular, va a condicionar pues la posibilidad de que haga un cardioembolismo y desarrollar en el paciente infarto cerebral. Un paciente que por algún motivo, ya sea por portar una válvula protésica o por tener una arritmia cardíaca o ser portador de una trombosis venosa y se anticoagula, la posibilidad de sufrir una hemorragia intracerebral se incrementa hasta 8 veces más que un paciente normal. En otros pacientes que tienen malos hábitos, hábitos nocivos, como el alcohol, o en aquellos que son diabéticos de larga data, se pueden desarrollar también algunas neuropatías, polineuropatías, ¿no? Y en otros pacientes que sufren otro tipo de alteraciones endocrinológicas, como por ejemplo problemas de paratiroides, en ellos nosotros podemos encontrar tetania, calcificaciones cerebrales o alteraciones psiquiátricas. Nuestros pacientitos que sufren de VIH, aquellos que son portadores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pueden tener manifestaciones centrales o periféricas asociadas a infecciones propias de su condición, ¿no? O manifestaciones propias del tratamiento antirretroviral que pudiera tener. Entonces, vean ustedes cómo es importante tener en cuenta los antecedentes, porque de alguna u otra forma esta nos va a orientar a hacer un diagnóstico más preciso o a pensar en las complicaciones de sus enfermedades crónicas que ellos tienen. La que sigue, por favor. Otro antecedente importante cuando hacemos la historia clínica es el uso habitual de fármacos, ¿no? Hay fármacos como por ejemplo el haloperidol, la clorpromacina y la levomepromacina, que producen en algunos pacientes síntomas parkinsonianos. Hay otros pacientes en los cuales se puede encontrar síntomas nerviosos periféricos cuando consumen, por ejemplo, nitrofurantoína para un tratamiento de una infección urinaria, isoniazida en el tratamiento de una tuberculosis o algún antirretroviral, ¿no? Y otros pacientes que ustedes ya lo van a ver con bastante frecuencia cuando estén en el internado o cuando ejerzan su práctica médica, van a ser los temblores desencadenados como efecto adverso del salbutamol, del fenoterol o de la amiodarona, ¿ya? Entonces, un paciente que viene por una crisis asmática, después de 2 o 3 nebulizaciones con salbutamol o fenoterol, les va a referir que se sienten muy ansiosos y van a tener temblores distales de las manos. Ustedes, conocedores del caso, simplemente les van a tener que decir que es parte del efecto adverso que tienen de la nebulización con este tipo de medicamentos y que eso es pasajero. La que sigue, por favor.
Otros fármacos que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, las estatinas. El uso prolongado de estatinas desencadena en algunos pacientes miopatías. Cuando se utiliza la fenitoína para el tratamiento de los problemas convulsivos en los pacientes, en ellos se va a observar también, pudiera observarse ataxia. Otro medicamento que produce efecto adverso, que deben conocerlo ustedes, para que no los tome por sorpresa, es la metoclopramida. Hay muchos pacientes que tienen un tránsito intestinal muy lento y nosotros queremos acelerar ese tránsito intestinal y para ello queremos o le damos metoclopramida. Y cuando le damos metoclopramida, si bien es cierto es un buen gastrocinético, hay pacientes que son intolerantes a esos y comienzan a tener movimientos involuntarios, gesticulaciones, movimientos involuntarios de los brazos, de las manos, y cuando uno no lo conoce, indudablemente que llama la atención y preocupa. Pero ya ustedes ahora van a saber que la metoclopramida puede producir estos movimientos a los cuales se les conoce con el nombre de acaticia y que son revertidos por otro fármaco que es el aquinetón. Ustedes le ponen el aquinetón y toda esta sintomatología adversa desaparece. En otro tipo de cuadros, como un dolor abdominal, por ejemplo, un paciente que viene por cólico, ustedes o todos nosotros tenemos la consideración de atenuar esos dolores con un antiespasmódico y con un metamizol. Entonces, para atenuar estos cólicos espasmódicos, ¿qué utilizamos? La escopolamina, ¿no? Buscapina, su nombre comercial. O utilizamos la atropina. Entonces, cuando utilizamos estos dos, hay algunos pacientes que son muy lábiles y pueden originar un síndrome confusional en el paciente. La que sigue, por favor. Dentro de los antecedentes generales, también hay que consignar los hábitos nocivos. ¿Por qué? En pacientes, por ejemplo, que son bebedores crónicos, los cuales toman alcohol, entonces, cuando el paciente está en un periodo de abstinencia y nosotros lo hacemos o le damos tratamiento con glucosa, podríamos desencadenar el síndrome de Korsakoff. Hay otros pacientes que son consumidores habituales de tabaco y el tabaco los va a predisponer a enfermedades cerebrovasculares o de Parkinson. Acá hay un tema que ustedes tienen que conocer, ¿no? Un paciente joven, habíamos mencionado que los desórdenes cerebrovasculares generalmente son de presentación en el extremo senil, en los pacientes adultos, seniles. Sin embargo, cuando vemos manifestaciones de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes, hay que sospechar la posibilidad de que pudiera haberse desencadenado por consumo de drogas, sobre todo cocaína, ¿ya? Hay otros pacientes que pueden estar presentando por largo tiempo estreñimiento, y el estreñimiento es un síntoma inicial del Parkinson. La que sigue, por favor. Dentro de los antecedentes familiares hay que indagar alrededor del paciente si es que existe o no alguna enfermedad dentro de la familia que pudiera orientarnos hacia el diagnóstico del motivo de consulta. Si es que existe en la familia enfermedad de Parkinson, si alguien sufre de algún tipo de distrofia muscular, si alguno padece de movimientos involuntarios tipo Corea de Huntington, si son migrañosos, si hay epilepsia dentro de la familia o alguno tuvo convulsión febril. La que sigue. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No hay preguntas, doctores?
¿Doctores están allí? Sí, doctor. Doctor, parece que no hay preguntas. Muy bien. Joaquín, me parece que tienes una Continuamos. pregunta. Adelante, No. adelante con las preguntas. No, está claro. Sí. Listo, continuamos entonces. Ahora viene la parte más importante. Todo es importante, pero hay cosas que nos hacen a nosotros ser más incisivos y relevantes en ciertas partes porque ello justamente nos va a permitir a nosotros hacer el 85% del diagnóstico de un paciente, recuerden esto para toda su vida, lo va a hacer una buena confección de historias clínicas y una buena confección de la anamnesis, del relato de la enfermedad. Entonces, el 85% del diagnóstico está supeditado a ello. Si ustedes me confeccionan una buena historia, una buena anamnesis, créanmelo que van a tener el 85% del diagnóstico. Si hacen un buen examen físico, tienen 10% más. O sea, ya tienen el 95% del diagnóstico. Y si a ello le suman ustedes un 5% de ayuda de exámenes auxiliares, tienen el 100% del diagnóstico. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Qué cosa es una enfermedad y qué cosa es un síndrome? Cualquiera, por favor, tiene la posibilidad de contestar esto. Sí, doctor, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que no tiene una causa específica, creo. En cambio, una enfermedad tiene algo específico, una etiología específica. Más o menos eso entiendo. Muy bien. ¿Alguna otra idea? La definición. Adelante, doctor, le escuchamos. El síndrome puede ser por diversas enfermedades también. En cambio, una enfermedad ya sería una sola patología. Pueden haber varios síndromes en un paciente. Muy bien. Entonces, aclarando ese punto. Miren, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen en común, ya sea fisiológico, químico, anatómico, y que puede ser originado por múltiples causas. Ese concepto ustedes tienen que grabárselo bien. Y una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen en común, anatómico, fisiológico, químico, pero que tiene una sola causa. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndromes y de enfermedades, debemos hablarlo de forma ordenada. Y si yo, por ejemplo, les digo, a ver, dolor en cuadrante derecho, ictericia y fiebre. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué cosa es? ¿Qué síndrome es? Tríada de Charcot. Muy bien, es la tríada de Charcot. Es un síndrome de colangitis aguda. ¿Me entienden? Es una colangitis aguda. Ahora, ¿qué originó esa colangitis? La etiología, la enfermedad. Ahí sí, el abanico, el espectro se amplía. Pero ya ustedes saben que el problema se localiza a nivel biliar, que hay una infección y que eso está originando todas estas causas. Hay que echarse a buscar la etiología de eso, pero ya saben que es la tríada de Charcot, un síndrome de colangitis aguda.
hemos tenido problemas, y espero no tenerlos con ustedes, porque a veces llegan hasta este nivel, están en la rotación número 5, y no saben definir lo que es un signo de un síntoma. Y entonces eso nos trae inconvenientes para nosotros poder avanzar. A ver, ¿qué cosa es un signo y qué cosa es un síntoma? Doctor, un signo son manifestaciones objetivas que se reconocen cuando examinamos al enfermo. Muy bien, doctora. Correcto. Son manifestaciones objetivas de la enfermedad y que nosotros vamos a observar cuando examinamos al enfermo. Estas manifestaciones pueden ser secuelares o agudas, ¿ah? Y los síntomas son las manifestaciones subjetivas, lo que el paciente nos dice que está padeciendo, que tiene. Me duele la cabeza, me duele el músculo. No lo podemos objetivar, pero sí el paciente lo refiere como una dolencia. Entonces, nosotros cuando hacemos la enfermedad actual, observarán que dice signos y síntomas principales. Y cuando ustedes hacen el diagnóstico, después de confeccionar la anamnesis, ustedes deben hacer una relación de síntomas y una relación de signos. A ver, me dijo que tenía cefalea, me dijo que le dolía el abdomen, dolor abdominal, me dijo que está orinando cargado, poluria. Si él nos lo refiere, es síntoma. Si nosotros lo vemos, es signo. Entonces, en un lado los síntomas y en el otro lado los signos. En el lado de los signos, veremos pues, ictericia, convulsiones, si es que lo objetivamos, ¿no? Paresia, plejía, anisocoria, tosis palpebral, en fin. Entonces, yo tengo que confeccionar mi listado de síntomas y mi listado de signos, pero todo no queda allí. Después de ello, yo tengo que enfocarme cuáles son mis síntomas principales y cuáles son mis signos principales. Porque hay síntomas y signos principales y síntomas y signos secundarios que pueden acompañar a cualquiera de ellos. Entonces, cuando nosotros consignamos en signos y síntomas principales, consignamos 3, máximo 4, de tal forma que cuando otro colega, otro compañero o alguien lea, tan solo con leer ello ya puede estar orientando su diagnóstico. Después de eso, algo importante que deben consignar es la forma de inicio de la enfermedad. Si es brusca, si es insidiosa, eso deben consignarlo, porque en mérito a ello también nosotros vamos a hacer presunciones diagnósticas. Es diferente cuando la enfermedad comienza a presentarse de forma progresiva a que se instale de forma brusca, súbita. ¿Ya? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el curso de la enfermedad. Si el curso es estacionario, se inició y allí se quedó. Si es progresivo, si va y viene la enfermedad, si es ondulante. Esas cosas hay que tratar de rescatarlas y de consignarlas en la historia clínica. Y luego ya viene el relato de la enfermedad. Para el relato de la enfermedad, el relato tiene que ser ordenado y minucioso. Siempre tiene que ser así. Dejar que el paciente hable, nos cuente cuáles son sus dolencias, sus molestias, de forma ordenada. Y nosotros, después que lo dejamos hablar, intervenimos y le pedimos que sea más minucioso en la cuestión de los síntomas y los signos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
Me refiero a que si el paciente les dice que tiene dolor de cabeza, indudablemente que ustedes van a tener que apuntar y luego que termina su narración, cada uno de los síntomas que él les dijo, ustedes tienen que describirlo detalladamente. Si les dijo cefalea, tienen que preguntarle cómo es el inicio de la cefalea, si fue brusca, si fue progresiva, cuánto es la intensidad de su cefalea, si la cefalea es global o ocupa una sola parte de la cabeza, si disminuye o no disminuye con alguna posición o con algún medicamento, cuánto tiempo dura. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que detallarlas. Si les dicen que ha convulsionado, entonces en la descripción de la convulsión, ya sea por parte del paciente o ayudado por los familiares que estuvieron a su alrededor, ustedes tienen que detallar. Tienen que detallar qué cosa, cómo se inició, qué fue lo que pasó, si tuvo movimiento solo de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo, si perdió el conocimiento o no perdió el conocimiento, cuánto duró la convulsión, si después de la convulsión hubo o no un periodo posictal y de confusión. Entonces, la idea es que ustedes, cada síntoma y cada signo, lo describan de forma detallada. Así cuando alguien viene a leer su relato, ya se va a hacer una idea de lo que le sucedió al paciente. De igual forma, cuando encuentran un signo, ¿no? Si es una cicatriz, describir la situación, el tamaño de la cicatriz, la forma de la cicatriz, la ubicación de la cicatriz, si es queloide o no es queloide, si tiene bordes o no tiene bordes, cómo, de qué color es. Entonces hay que describir detalladamente cada síntoma y cada signo que nosotros encontremos en el paciente. La que sigue, por favor. Esto es un resumen de todos los síntomas que generalmente presenta el paciente en neurología, ¿no? Sí. Síntomas y signos del paciente. La que sigue, eso lo revisan ustedes. Parte de cómo se hace la anamnesis de una cefalea, qué se le debe preguntar, en qué debemos precisar. La que sigue, por favor. Y cuando examinamos al paciente hay que empezar siempre por las funciones vitales. Muchas veces desde que el paciente ingresa a nuestra consulta, nosotros nos damos cuenta de qué le aqueja, ¿no? Mediante la ectoscopía. Pero una vez que empezamos a examinar hay que valorar primero las funciones vitales. Y luego hacer el examen regional desde la cabeza hasta los pies y completar, lógicamente, el examen con la evaluación neurológica. ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben hacer la evaluación integral clínica de un paciente y la última parte la vamos a complementar con el examen neurológico descrito, amplio, ¿no? Y en ello vamos a utilizar, en neurología todo debe ser sistematizado, ordenado e integrado. Si ustedes cumplen estos parámetros, lo más probable es que no se olviden de ningún examen. Entonces tienen que acordarse cómo van a realizar su examen neurológico, empezando siempre por el estado de conciencia, ¿no? Siempre por el estado de conciencia y las funciones superiores. Y de ahí ver la fase del paciente, su actitud, cómo está su marcha, hacer la motilidad pasiva y activa. En la motilidad pasiva incluimos tono y trofismo, después hacer sensibilidad, equilibrio, coordinación, los reflejos, buscar en los reflejos patológicos, ya sean meningios o radiculares, si el paciente tiene o no movimientos involuntarios. ¿Ya? La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, no sé cómo habrán estado haciendo ustedes los diagnósticos en los capítulos anteriores.
Sin embargo, acá en neurología yo les sugiero que lleven esta forma de hacer diagnósticos, ¿no? Esta forma de hacer diagnósticos. El diagnóstico sindrómico, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico nosológico y el diagnóstico etiológico. 4 diagnósticos tienen que hacer ustedes. Antes de empezar con el diagnóstico sindrómico, nuevamente les recalco, siempre hagan una relación de síntomas y una relación de signos. Y dentro de ellos consignen sus síntomas principales y sus signos principales. Eso les va a permitir a ustedes poder hacer sus síndromes. ¿Ya? No se olviden de ello. Diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. Vamos a ver qué cosa es cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Muy bien. Habíamos mencionado, por ejemplo, que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen en común. Tienen que tener un solo origen, porque no pueden mezclar una cosa ustedes con otra. Y que obedecen a varias causas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de síndromes neurológicos. El síndrome de hipertensión endocraniana, que está conformado por una triada: cefalea, vómitos y edema de papila. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente que viene con dolor de cabeza intenso y vomitando, tienen que pensar que podría tratarse de un síndrome de hipertensión endocraniana. Lo sospechan y corroboran con una fundoscopía. Le hacen el examen y encuentran edema de papila en el fondo de ojo. En otras oportunidades puede venir un paciente que manifiesta dolor de cabeza intenso, pero cuando ustedes lo examinan, presenta rigidez de nuca y puede o no presentar deterioro del sensorio e incluso hasta fiebre. Entonces, un paciente que les refiere a ustedes dolor de cabeza, fiebre, deterioro del estado de conciencia, ustedes lo examinan y tiene el signo patognomónico del síndrome meningio, que es la rigidez de nuca, indudablemente que tienen que pensar en el síndrome meningio. Por otro lado, otro síndrome importante, muy frecuente en neurología, es aquel que está caracterizado porque el paciente tiene imposibilidad o dificultad para mover un brazo, una pierna, tiene paresia, o de repente no lo mueve, y entonces hablamos de parálisis o plejía. Y si además de eso encuentro que tiene Babinski, que es el signo patognomónico también del síndrome piramidal, entonces yo tengo que catalogarlo como tal, como un síndrome piramidal. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo estos síndromes, cada uno de ellos tiene ciertas características especiales, pero que ustedes tienen que pensarlas al momento que el paciente manifiesta estos problemas. Porque si no lo piensan, indudablemente que se les va a ir. Y no lo van a pensar porque ustedes lo desconocen, porque no lo conocen. Pero ahora que estamos conversando, ya ustedes tienen que familiarizarse con estos síndromes y pensarlos. ¿Ya? Pensarlos. Y si piensan que puede ser algo, tienen que buscar los signos que los van a ayudar a cerrar a ustedes un diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Preguntas, doctores? Muy bien.
continuamos entonces. La que sigue, doctora. Muy bien. Entonces, doctora Lucero, Presente, doctor. ¿puede leer, por favor? Sí, el caso, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Caso A. Varón de 70 años acude a emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que inició en mano, luego pie y evolucionó hasta que arrastre el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signos de Hoffman. Diagnóstico topográfico. Primera neurona, hemisferio izquierdo. Caso B. Varón. Ahí nomás, doctora. Ahí nomás. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. A ver, ¿alguna opinión respecto al primer caso? ¿Opiniones, doctores? Bueno, doctor, dice que se origina en la primera neurona, ¿no? Que es en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. Y justamente coincide lo que dice, ¿no? Porque tiene disminución progresiva contralateral, ¿no? Del hemicuerpo derecho. Bueno, acá habla de que se inició en mano, en pie, o sea, general, ¿no? En mano y en pie. Miembros superiores e inferiores. Y bueno, y luego signos de hiperreflex, hipertonía y signos de Hoffman, ¿no? Se relaciona mucho con lo que es la primera neurona en la corteza. Bueno, ese es un comentario que podría dar. Muy bien, ¿alguna otra idea? Doctor, me parece que es importante la edad del paciente y sobre todo que es progresivo, ¿no? Y se puede apreciar en el relato que se está dando en el caso la progresión de la evolución de la sintomatología del paciente. Ya, algún otro comentario? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea, como les había dicho el doctor Sánchez, es que ustedes puedan hacer una presunción a qué nivel del sistema nervioso, ya sea central, medular, radicular o periférico, se encuentra la lesión que nos pudiera explicar lo que el paciente tiene. Indudablemente que en este caso la lesión es de primera neurona, porque es el único dato que nos puede explicar cómo puede estar comprometido esa parte del hemicuerpo. ¿Ya? Muy bien. A ver, doctora Úrsula, el segundo caso, por favor. Sí, doctor. Varón de 20 años refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores, de 1 año de evolución, asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia, en D10. Muy bien. Muy bien. A ver, opiniones. ¿Qué les parece? Síndrome piramidal, ¿puede ser, doctor? ¿Ya? ¿Otra opinión? La lesión puede ser a nivel medular, ¿no? Porque presenta, mm, no, o sea, no se manifiesta en el lado opuesto, ¿no? Supongo que es por eso.
¿Cómo no? Esa parte no la entendí. ¿Cómo no en el lado opuesto? Sí, bilateral, dice. Como en... Ah, cierto, cierto. Lo había leído mal. No, no sé. Empezó bien y terminó y concluyó mal. ¿Alguna otra idea? Doctor, podría tratarse de un síndrome de Guillain-Barré porque este también suele ser progresivo, ¿no? Y empieza en miembros inferiores. Y como el paciente es joven, podría presuponer eso. Ya, perfecto. Para la doctora Úrsula es una probable polineuropatía. ¿Alguna otra idea? Muy bien, pero acá lo que estamos evaluando primero es el diagnóstico topográfico, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es determinar qué nivel asienta la lesión. Eso es lo que nos interesa determinar. Después vamos a ver las diferentes alternativas de enfermedades que pudieran originar. Lo que quiero es que me digan a qué nivel está comprometido el sistema nervioso que nos pueda hacer precisar, que nos puede explicar este compromiso de ambos miembros inferiores. A ver, pregunto, ustedes contesten nada más de forma racional. ¿Será a nivel de primera neurona, hemisferios cerebrales? No, ¿Será ese doctor, nivel? ¿Por qué no? porque me habla, ya no estoy compartiendo pantalla, pero me parece que me habla de los miembros inferiores y los reflejos. Ya. Y No, entonces no, eso está verdad que relacionado. no veo las diapositivas, doctora Nelia. ¿Puede presentar, por favor? Las puertas se limpian, no se ensucian. No se logra ver las diapositivas. A ver, voy a volver a compartir, doctor. Ya, gracias. Entonces, siga, doctora Úrsula, le escuchamos. Por ahí en Plaza Vea se me pone Gracias. Está bien ahora. A segundo. el agua. Doctora Úrsula. Ah, ya. Sí, doctor. Bueno, es que me habla de reflejos, doctor, ¿no? Hay una hiperreflexia también, ¿no? Hay una disminución de la sensibilidad en los miembros inferiores. Entonces yo lo podría relacionar el lugar a la médula, ¿no? Alguna alteración de la médula. Muy bien, esa es la idea. ¿Qué dice el doctor Joaquín? Ah, sí, sí, doctor. Disculpe, tenía el micro prendido, ¿no? Y bueno, sí, nos indica más a nivel medular porque siente anestesia de 10, es más regional, ¿no? La micción, pérdida de sensibilidad en piernas, bueno, eso es lo que refieren, ¿no? Por eso podría ser también en miembros inferiores. Es un problema de segunda motoneurona, ¿no? En la médula. Así es. Recuerden ustedes que cuando la lesión es de primera neurona, lo que se compromete es el lado contralateral. Siempre. Cuando la lesión es de segunda motoneurona a nivel medular, lo que se compromete es por debajo de esa lesión. Entonces, el diagnóstico topográfico sería a nivel medular. Listo. Ahora, ¿quién nos va a dar quién nos va a dar a nosotros el nivel? La sensibilidad. Y acá dice anestesia en D10, y más o menos debe estar a ese nivel, con Babinski bilateral, síndrome piramidal. O sea, cualquier alteración de las conexiones de las neuronas motoras les va a provocar a ustedes un problema de síndrome piramidal con Babinski. Hasta acá, ustedes se ubicaron en lo que cuenta diagnóstico topográfico o tienen dudas todavía.
Doctor, está A ver. claro. ¿Ha venido? Doctor, una Muy bien. pregunta. Siempre cuando Dígame. tengamos el diagnóstico topográfico tenemos que ser bastante específicos, pero si desconocemos la etiología de la enfermedad. No, doctora, lo que ustedes tienen que situarse es a qué nivel, nada más. ¿A qué nivel? O sea, ¿es cerebro, es médula, es nivel radicular o es periférico? Nada más. Con eso es bastante. Ahorita vamos a ver el resto de diagnósticos, pero eso es lo más interesante, ubicar el nivel de la lesión. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, doctor. La que sigue, por favor. Muy bien, a ver, ¿quién lee esa parte? A ver. Me parece que antes de esa hay otro slide. Una previa, a ver, doctora, primero ya topográfico, ya, siga. La que sigue, ya. No, la ternosológico. A ver, ¿quién nos lee esa parte? A ver, doctor Joaquín, lea, por favor. Doctor Joaquín, ¿me escucha o no? No está el doctor. Joaquín, tu audio está bajo o no sé. Doctor Pedro, ¿está presente el doctor Pedro o no? Sí, sí, doctor. A ver, Diagnóstico adelante. Ok, doctor. Adelante. Almeida, Pedro. Caso A. Varón de 70 años acude de emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que inició en mano, luego pie, y evolucionó hasta que arrastre el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman. Diagnóstico nosológico, accidente cerebrovascular isquémico. Caso B. Varón de 20 años refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores de un año de evolución, asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en D10. Diagnóstico nosológico, proceso expansivo y médula. Muy bien, doctor Pedro. A ver, ¿qué quiero que capten de esto? En el primer caso, recuerdan, varón de 70 años, y nosotros ya nos ponemos a pensar, varón de 70 años, disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que inicia en mano y luego en pie, y evoluciona hasta que arrastra el pie al caminar. En los varones de 70 años, que tienen una lesión de primera neurona, porque aquí estamos pensando que es lesión de primera neurona, que es lo único que nos explica esta, me parece, en mi cuerpo derecho. Entonces, y que tiene hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es un accidente cerebrovascular? ¿O tienen alguna otra etiología ustedes? Entonces, la idea es esa, ¿no? Este es un paciente ya de 70 años. Probablemente de repente tiene una hipertensión mal diagnosticada o no le han diagnosticado, que súbitamente me presenta una disminución de la fuerza de mi cuerpo derecho, está focalizándome.
Mira, y al examen le encuentra hiperreflexia, hipertonía, le hacen Babinski, Hoffman, que está positivo, tiene signo patognomónico de vía piramidal. Para mí es un ACV. Yo lo pondría así, un accidente cerebrovascular. Por la presentación progresiva, no súbita, no violenta, pareciera que fuera isquémico. Pareciera que fuera isquémico. En el otro casito, 20 años de edad, sin antecedente de trauma, con disminución progresiva de fuerza y miembros inferiores, pero de 1 año de evolución, de 1 año. Oye, ¿dónde está la lesión? Ah, mira, si es disminución de la fuerza a nivel medular, pero de 1 año de evolución, sin otra manifestación, algo debe estar ahí comprimiéndome la médula. Y mira, a tal punto que ha dificultado la micción, que hay pérdida de la sensibilidad superficial en piernas, hay hiperreflexia, mamisquia bilateral. Algo debe estar creciendo ahí. Diagnóstico nosológico, proceso expansivo. Diferente hubiera sido que nos digan, paciente manejaba una moto, sale expelido, cae de espalda y después ya no puede mover las piernas. Ahí hubiéramos planteado trauma vértebromedular. Pero acá, 1 año de evolución es algo crónico. ¿Están entendiéndome más o menos cómo es lo que queremos que ustedes piensen? Para que puedan orientar su diagnóstico. Por favor, si hay dudas, con toda confianza pregunte. Yo necesito que estas cosas las tengan claras. ¿Ya? Si hay dudas, pregunte. Sí se le entiende, doctor, sí. Seguro, para todos, ¿ah? Muy bien, avanzamos entonces. La que sigue. La que sigue. Ahí nomás. A veces se demora un poquito en llegarme. Muy bien. Entonces habíamos dicho, ¿no? Oye, en el primer caso, este es un paciente varón, ya tiene 70 años, probablemente no tenga un diagnóstico definido de hipertensión, probablemente no tenga algunos diagnósticos definidos, pero me está haciendo un problema de primera neurona. Su localización es a nivel cerebral. Yo estoy planteando como diagnóstico nosológico la posibilidad de un desorden cerebrovascular, pero ¿cuál será la etiología? Entonces, indudablemente que yo, para el diagnóstico nosológico, le tomo una tomografía y realmente observo ahí o no observo nada o veo una lesión hipodensa. Concluyo que el diagnóstico es un ACV isquémico. ¿Qué originó el ACV isquémico? Examinamos al paciente y le encontramos que tiene una arritmia. Y en esa arritmia, la causa es una fibrilación auricular. Entonces, esta fibrilación auricular es una de las causas principales de hacer cardioembolismos. Y expulsan émbolos hacia el cerebro. Y eso hace que el paciente tenga un ACV isquémico. Entonces, la causa, la etiología, es la fibrilación auricular. En el otro caso del varón de 20 años, que habíamos dicho que tiene una enfermedad de curso progresivo, no ha sido abrupto, y que poco a poco ha ido perdiendo la sensibilidad y la facultad de poder dominar su micción. Con Babinski bilateral y anestesia, se le hace una punción, primero una resonancia y se encuentra que hay un proceso expansivo allí. Se ingresa y se toma una biopsia de ese lado. ¿Y qué se encuentra? Una tuberculosis en médula. Lo que estaba originando todo esto era una tuberculosis. Preguntas, doctores, por favor. Doctor, sí, una pregunta, pero para llegar a ese diagnóstico etiológico, ¿se necesita algún examen complementario o algo así? Porque, o sea, no veo, yo no sé si podría llegar solo con lo que refiere los casos a esos diagnósticos etiológicos, ¿no? De fibrilación o TBC en médula, ¿no? Supongo que también tendría que ver otras cosas, ¿no? Así es, doctor.
sea después del diagnóstico sindrómico, que es lo que pensamos, y después del diagnóstico nosológico, nosotros tenemos que contemplar nuestro plan de trabajo. Y armamos los exámenes que nosotros creemos pertinentes. Y, por ejemplo, en este caso hemos llegado al diagnóstico nosológico y hemos planteado ACV isquémico para uno y un proceso expansivo para el otro. Pero no nos podemos quedar allí y decimos, ¿con qué lo corroboramos? Hagámosle una tomografía. No estamos conformes con la tomografía, hagámosle una resonancia. Corroboramos nuestros diagnósticos. Uno es un ACV isquémico y el otro es un proceso expansivo intracerebral, intramedular. Muy bien. Para el ACV lo dejamos allí, pero para el proceso expansivo cerebral, ¿qué cosa es? ¿Será un tumor? ¿Será un proceso infeccioso crónico? ¿Qué más tenemos que hacer? Una biopsia. Y mediante la biopsia hacemos el diagnóstico etiológico. Tuberculosis de médula. ¿Contesta su pregunta, doctor? Sí, doctor. Más bien solo quería comentar que hace rato me llamó, pero tenía problemas de micro y por eso no pude contestar. Solo eso. No, no hay problema. Listo. La que sigue. Entonces, ya están ustedes un poquito más metidos en la neurología y en los diagnósticos. Un poquito. A ver, un voluntario. Un voluntario. Héctor. Un voluntario obligatorio. Sí, Doctor Héctor Felipe. Lea, por favor. leo el caso. Sí, por favor. El paciente de 20 años que súbitamente presenta cefalea intensa y luego de gritar de dolor cae, pierde la conciencia y al despertar presenta hemiplegia derecha continua con leve alteración de la conciencia. Listo, doctor, Ya- hasta ahí nomás. Doctor Analí, ¿qué le parece? Habíamos mencionado ya 3 síndromes. Cuando tienen dolor de cabeza, ¿qué tiene que pensar usted? Que el paciente tiene cefalea, doctor, y es intensa. Sí, pues eso dice allí. Pero usted, ¿qué tiene que pensar? Usted ya es la doctora Analí. El paciente dice, doctora, tengo cefalea. Ah, sí, pues tiene cefalea, no le vas a decir. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿En qué piensa? ¿Qué exámenes le va a pedir? Mire lo que tiene, ¿ah? Tiene 20 añitos. Se queja de dolor de cabeza muy, muy intenso. Pierde la conciencia. Cuando despierta no puede mover el lado derecho. ¿Qué habíamos dicho? A ver, hágame sus síndromes. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico? Síndrome motor piramidal. Ahí dice así. Entonces eso es un síndrome piramidal. ¿Por qué, doctor, es un síndrome piramidal? Nuevamente les recalcamos. Piensen en lesión de primera motoneurona cuando el paciente tiene plejía o parecia de un hemicuerpo. Acuérdense de eso. Entonces, todo lo que sea parecia o plejía es un síndrome piramidal. Si tiene el signo patognomónico, más aún, que es el Babinski y sucedáneos. Entonces, ¿qué tiene? Un síndrome piramidal. Ahora, ¿qué cosa me originó ese síndrome piramidal? Un ACV. ¿De qué tipo? Por la presentación súbita, abrupta, dolor de cabeza muy intenso, que no es como el otro ACV. El otro ACV era de presentación progresiva, insidiosa, poco a poco. Esta no, esta es abrupta. Dolor de cabeza intenso, que le hace gritar con pérdida de conciencia y plejía. Probablemente se trate de un ACV hemorrágico. Hacemos la tomografía, ACV hemorrágico. El diagnóstico etiológico. ¿Podemos pensar en un desorden cerebrovascular? No, porque tiene 20 años. Lo más probable es que sea portadora de un aneurisma cerebral.
¿La que sigue? Muy bien, doctores. Espero que de alguna forma hayamos podido llegar con ustedes, ¿ya? Les voy a decir algo. Ya están ustedes en clínica. Tienen la responsabilidad de estudiar 2 a 3 horas diarias en casa. Preparen sus clases antes de cada clase. Prepárenlos. Hoy día me toca síndrome sensitivo, todo lo que tengo que leer del síndrome sensitivo. Hoy día me toca motilidad, todo lo que tengo que leer de motilidad. Para que cuando lleguen a sus teorías o a sus prácticas, les sea más fácil poder entender y les sea más fácil también poder estudiar. En este capítulo, por si acaso, doctores, por si acaso, guerra avisada no mata gente, no hay postergación. Se cumple de forma cronometrada el capítulo. Se termina y se toma examen. Así que les ruego que estudien. ¿Ya? Es por su bien. Si quieren ser buenos, estudien. Muy bien, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, doctor. Doctor,